Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la Feria del Libro y la Ciencia que se lleva a cabo en el marco de la tercera Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El Fondo de Cultura Económica agradece la invitación para participar en esta feria y da la bienvenida al doctor Pablo Amster, que aceptó amablemente nuestra invitación y nos acompaña desde Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también al doctor Armando Mata Romero, director de la Facultad de Ciencias Exactas, al que le cedemos la palabra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por este espacio que nos dieron y podemos compartir con los alumnos y estudiantes también de la Facultad de Ciencias Exactas, de la carrera de licenciado en Matemáticas y licenciado en Matemáticas Aplicadas. Pues agradecerle muchísimo al doctor Pablo Amster que esté aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante, sobre todo, darnos cuenta cómo la matemática impacta en muchas áreas. Y bueno, quiero empezar con una frase que por ahí le robé a Rosa María Herrera en una entrevista que le hizo al doctor Pablo Amster, donde él dice: soy matemático, en una época era músico, o al menos eso creía. Después empecé a decir que era buen matemático entre los músicos y buen músico entre los matemáticos. Pero ahora me sumo como matemático, aunque siga siendo algo de música. Quizás la diferencia es que ahora que no me siento músico, la disfruto más. Creo que esto nos dice gran parte de lo que es el doctor Pablo Amster. Y bueno, pues quisiera leer un poco acerca de su currículum. El doctor Pablo Amster, él nació en Buenos Aires en 1968. Es doctor en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, en la que es actualmente profesor y en la que fue director del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es autor de más de un centenar de trabajos de investigación científica y de 3 libros en el área de ecuaciones diferenciales, uno de ellos publicados por la editorial Springer. Colabora en diferentes proyectos de investigación en universidades argentinas y de otros países. Da con frecuencia conferencias y seminarios de divulgación y escribe textos destinados a un público amplio. Ha dictado diversos seminarios sobre educación, teoría matemática de las decisiones y talleres sobre matemática y música. Ha publicado, entre otros, los libros La matemática como una de las bellas artes, en el editorial Siglo XXI, Mucho, poquito, nada, un pequeño paseo matemático, en la editorial Norma, Fragmentos de un discurso matemático, en el Fondo de Cultura Económica, Matemática Maestro, un concierto para números y orquesta, en la editorial Siglo XXI, Teoría de juegos, una introducción matemática a la toma de decisiones, en el Fondo de Cultura Económica, en coautoría con J.P. Pinasco, y Del cero al infinito, un recorrido por el universo matemático del Fondo de Cultura Económica. La maestra Miriam nos mostraba ahorita precisamente este texto, este libro, y bueno, pues es un poco también que el doctor nos platique acerca de esta conexión que hay tan importante entre las artes, entre esta parte estética que tenemos también en la parte matemática. Y bueno, doctor, pues es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, y pues yo creo que iniciamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación siempre tan generosa. Bueno, para mí es un placer estar acá acompañando desde unos cuantos kilómetros al sur. Espero que el año próximo poder visitarlos presencialmente. Y bueno, sí, la idea, como bien decían, es justamente hablar de las relaciones entre matemática y música. Y bueno, de más está decir, especialmente sé que muchos de ustedes se interesan especialmente por la matemática, y de más está decir que la matemática se relaciona con todo lo que uno se le ocurra, pero muy especialmente con las artes. Y dentro de las artes, como bien ahí mencionaban en esa entrevista, yo confesaba haberme dedicado de alguna manera a la música. Siempre hago el chiste de que a pedido del público me dediqué a la matemática, pero justamente, digamos, de aquellos estudios de música que yo hice en alguna época y que me llevaron a tocar, dar conciertos y todo eso, siempre me quedó esta cuestión de la conexión con la matemática. O sea, para mí es muy natural, y ahora, como vamos a ver, justamente la idea es mostrar que efectivamente hay una conexión desde el punto de vista teórico, una conexión muy profunda entre
música y matemática. Entonces, a ver, voy a compartir la pantalla. Y digo, aprovecho y aclaro desde ya que esto, o sea, ustedes en cualquier momento, si algo no se entiende o si algo hace falta que lo aclare, no tengan problema en preguntar. Digo, si bien al final habrá un espacio de preguntas, pero no tengan inconveniente en preguntar si hace falta. Bueno, entonces, en principio, justamente como decía, esto de trazar relaciones entre la matemática y la música, o lo que es la teoría musical, esas relaciones se remontan muy lejos en la historia. Justamente se suele decir que el primer teórico de la música fue Pitágoras, que obviamente todos ustedes conocen por el teorema que lleva su nombre, o por varias cuestiones filosóficas ligadas a la historia, especialmente de la matemática. Pero en realidad Pitágoras investigó sobre muchos temas, y de hecho tenía una concepción filosófica donde, según él, todo en el universo estaba regido por los números. Y bueno, justamente entre esas relaciones que él buscaba en el universo, esa armonía universal, aquella famosa, habrán escuchado la expresión armonía de las esferas, él precisamente esto lo conectó con la música. O sea, él entendía que la música estaba regida por los números. Entonces, vamos a ver, hay una leyenda que dice que Pitágoras iba caminando, ahí por Crotona seguramente, iba caminando y de pronto escuchó los sonidos que salían de una herrería, y claro, él se dio cuenta que en realidad, digamos, la altura, lo que hoy llamamos altura de un sonido, si es más agudo o más grave, no dependía de la fuerza del golpe, sino únicamente dependía del peso del martillo. Y entonces pensó, bueno, debe haber alguna relación de proporcionalidad. Y entonces se fue a su casa y se puso a investigar, a probar, a hacer distintos experimentos. Por ejemplo, llenando líquidos, o sea, llenando recipientes con líquidos hasta distintas alturas, de ahí seguramente sale la palabra altura. Por ejemplo, tomando una cuerda y partiéndola en fracciones a ver qué ocurre. Y justamente, esta es la manera como más fácil de presentarlo. Fíjense, lo que está dicho ahí es simplemente una idea muy, muy sencilla. Uno toma una cuerda de cierta longitud que, bueno, cuando uno la hace vibrar, produce un cierto sonido. Bueno, lo que Pitágoras pensó es que si la partimos de acuerdo a ciertas fracciones, eso va a dar sonidos que tienen una relación con la nota original. O sea, imaginemos que la nota original, por ejemplo, es un do, lo que actualmente llamamos do. Entonces uno parte la cuerda por la mitad. Eso corresponde a la fracción 2 dividido 1. De hecho, al partir la cuerda por la mitad, cuando uno ya se mete unos cuantos siglos más adelante en la ciencia de la acústica, eso significa duplicar la frecuencia. ¿Está bien? O sea, entonces lo que ocurre, y eso es lo que observó Pitágoras, lo pueden hacer con un experimento, si tienen una guitarra en su casa, midan exactamente la mitad de la cuerda y presionen ahí y van a ver que el sonido que se produce, bueno, es lo que Pitágoras llamó diapasón. Pasón en griego habla de la totalidad, y es lo que llamamos octava, justamente porque si la cuerda produce un do, partirla por la mitad produce nuevamente un do, pero más agudo. Entonces, por eso, totalidad, porque ahí, entre un do y el otro, va a estar la totalidad de las notas. Bueno, esa es la primera fracción, la más sencilla, la que corresponde a partir la cuerda por la mitad. La siguiente fracción, en este orden, digamos, Pitágoras siempre pretendía fracciones donde el numerador fuera una unidad más que el denominador. La siguiente, entonces, es 3/2. Y de vuelta, pueden hacer el experimento, escuchar, y eso corresponde, bueno, Pitágoras lo llamó diapente, y seguramente alguno ya habrá asociado, penta en griego quiere decir 5. Es un intervalo que llamamos de quinta. ¿Qué quiere decir? O sea, en la terminología actual, con los nombres actuales de las notas, uno dice, bueno, do es la primera nota, re, mi, fa, sol es la quinta nota. Si la cuerda produce un do, al partirla y quedarme con 2/3 partes, vamos a tener un sol. ¿Está bien? Y de vuelta, vayan a sus guitarras y compruébenlo, y esto en cualquiera de las 6 cuerdas de la guitarra es cortarla, o sea, cortar un tercio y quedarme con las 2/3 partes, equivale a presionar en el 7º casillero de la guitarra. ¿Está bien? El que sepa
El que toque algún instrumento de cuerda, esto lo sabe muy bien. En la guitarra sería, por ejemplo, la quinta nota, la quinta cuerda, es un la. Si yo presiono en el séptimo casillero, ¿qué nota me da? La, si, do, re, mi, que es la quinta. ¿Está bien? Bueno, y la siguiente fracción, sencilla, 4 tercios. Eso corresponde, bueno, Pitágoras lo llamó diatesarón. Tessera, tetra, en griego significa 4. Intervalo de cuarta. O sea, si la cuerda original era un do, re, mi, fa es la cuarta nota, ¿de acuerdo? Bueno, pero fíjense, acá ya podemos poner un poquito de matemática. La idea es esta. A ver, ¿por qué matemática para tus oídos? Yo digo que acá en realidad, si yo no les daba la respuesta correcta de cuál es el intervalo, a qué nota corresponde el intervalo de 4 tercios, o mejor dicho, a qué intervalo corresponde, ustedes lo podían deducir matemáticamente. ¿Por qué? Bueno, obviamente ya sabiendo que la cantidad de notas de la escala es 7, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, son 7 notas, y la octava nota pasaría a ser ya el do siguiente. Sabiendo eso, uno dice, a ver, si primero recorro una quinta, voy, por ejemplo, del do hasta el sol. Ahora, si yo quiero ir del sol y llegar nuevamente al do, eso sería hacer sol, la, si, do, es la cuarta. Entonces, claro, fíjense, eso responde al hecho de que si primero aplico una quinta, que sería multiplicar por 3 medios, y luego aplico una cuarta, que sería multiplicar por 4 tercios, multiplicar me refiero a multiplicar la frecuencia, eso me da 2, y justamente eso corresponde a la octava. O sea, si yo hago primero una quinta y luego una cuarta, obtengo la octava. Entonces, por eso digo, esto es una ecuación matemática, no hay mayores secretos. Y de hecho, así es que se produce toda la escala. La escala pitagórica se genera a partir de estos dos intervalos, el de cuarta y el de quinta. A partir del fa, uno dice, bueno, la quinta nota a partir del fa es el do. Después, a partir del do, bueno, esto es lo que dije antes, ¿no? Si multiplico las frecuencias, 3 medios por la frecuencia que corresponde al fa, me da el do. Si multiplico ahora el do por 3 medios, me da el sol, como dijimos antes. Entonces, fíjense, por ejemplo, ya uno acá empieza a deducir qué fracción corresponde a cada uno de los intervalos. Porque, por ejemplo, o sea, digo, en principio si uno repite esto, fa, do, sol, re, la, mi, si, son las quintas sucesivas, y ahí ya obtuve las 7 notas de la escala. Las ordeno y me queda do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Está bien? Ahora, la escala pitagórica, que se construye de esta manera, se puede calcular cuál es la fracción que corresponde a cada uno de los intervalos. El tono es lo que va de un do a un re. También aparece lo que se llama semitono, lo que va de mi a fa. Ese tiene otra fracción. Pero digo, para ubicarnos un poquito, ya en épocas mucho más actuales, se determinó que el valor de la escala que uno usa es el valor del llamado La 440, La 440, que es el de, o sea, corresponde a 440 vibraciones por segundo. Esa es la frecuencia de esa nota, que es el La central del piano. Bueno, lo que acabamos de decir es que si yo multiplico ese valor por 3 medios, me daría 660, eso corresponde a un Mi. Y así yo podría, calculando, simplemente multiplicando por 3 medios y repitiendo el procedimiento, podría calcular las frecuencias de todas las notas. Y de hecho eso se hace. Ahora voy a aclarar algunas cosas, pero fíjense, por ejemplo, el tono, o sea, el valor, lo de la distancia que hay entre un do y un re, corresponde a hacer 2 veces seguidas una quinta, porque del do voy al sol, del sol voy al re, eso es entonces la distancia del do al re. Bueno, eso corresponde a multiplicar la nota por 9 octavos. Por supuesto que uno cuando va a componer una canción no es que se pone a hacer cuentas, ¿no? Pero digo, para entender un poco cómo funciona y cómo realmente obedece a relaciones matemáticas, me parece interesante, con una salvedad que ahora les voy a aclarar. No voy a entrar mucho en detalle, pero digo, esto si yo quisiera ir calculando una a una las frecuencias. Después aparece un problema, cuando uno dice, bueno, del do al re hay un tono, del re al mi hay un tono. Esto si están familiarizados con el piano, por ejemplo, bueno, uno sabe que están las teclas blancas y las teclas negras que corresponden a
lo que se llama sostenidos o bemoles, depende de cómo lo mire. Pero, digamos, entre el do y el re hay una tecla negra. Entre el re y el mi hay una tecla negra. Entre el mi y el fa no hay una tecla negra, porque eso es un semitono. Entonces un problema matemático sería, bueno, ¿a qué corresponde? ¿Qué frecuencia corresponde al semitono? Bueno, haciendo un poco de cuentas, ahí está la frecuencia que corresponde al semitono pitagórico. O sea, según Pitágoras, para hacer la escala, la distancia que va a haber entre un mi y un fa es 256 dividido 243. Por supuesto que no les pido que hagan estas cuentas mentalmente, pero con un poco de paciencia uno obtiene todos los valores. Bueno, y acá viene la parte donde la cuestión se pone interesante y va a requerir más matemática. Y va a requerir matemática que en realidad no fue un problema que se resolvió de un día para otro, sino que llevó unos cuantos siglos establecer la escala que usamos ahora. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo. Se llama círculo de quintas al proceso por el cual uno va obteniendo todas las notas, y acá en realidad son 12 notas, porque es la escala cromática. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Bueno, todas esas notas, uno las puede pensar como que da toda una vueltita. Por ejemplo, si empiezo en do, la quinta nota me da el sol. Pueden seguir acá, ¿no?, el recorrido. Del do voy al sol, del sol la quinta nota es un re, y así hago esa especie de estrellita hasta que al cabo de 12 pasos vuelvo al do. ¿Sí? Bueno, el tema, y acá viene donde la cuestión se empieza a poner interesante en el sentido de un problema matemático que surge. El tema es que si esto estuviera perfectamente bien, al cabo de 12 pasos yo dije, llegamos de vuelta al do. Bueno, no, en realidad hay un pequeño errorcito. Si ponen en YouTube escuchar cómo es la escala pitagórica, van a escuchar y les va a sonar un poco extraño, un poco desafinado, porque de hecho no es la escala que usamos actualmente. Hay un pequeño error, y ese pequeño error tiene relación con la matemática, porque fíjense, si fuera verdad que efectivamente al cabo de 12 pasos de hacer una quinta, luego otra quinta, etc., eso querría decir, hace un rato mencionamos que la quinta corresponde a multiplicar por 3 medios matemáticamente. Bueno, eso querría decir que a multiplicar sucesivamente por 3 medios, luego de... a ver, ¿querían preguntar algo? O si hay alguna pregunta, no tengo problema, ¿eh? Doctor, sí. perdón, es que como hay muchísimas preguntas y también por Face y también los alumnos, creo que va a ser mejor que usted termine. Van a hacer sus preguntas los del salón, porque se van a tener que retirar, y después con mis compañeros le van a ir como agrupando preguntas, o usted mismo los va a poder ver. Perfecto, sí. Perdón. Sí, mucho mejor, excelente. Bueno, entonces, lo que decía es esto, si fuera cierto que al cabo de 12 pasos, entonces llegamos nuevamente al do, querría decir, desde el punto de vista de estas relaciones que acabo de mencionar, es que justamente 3 medios multiplicado 12 veces por sí mismo, o sea, elevado a la potencia 12, tendría que dar una octava, o sea, una potencia de 2, porque la octava corresponde a multiplicar por 2. Y eso no puede ser, porque 2 y 3 son números primos diferentes, o sea, no puede ser que una potencia de 3 sea igual a una potencia de 2. Bueno, ese error se llama coma pitagórica. Pero fíjense, acá puse el número para que vean que en realidad, ¿por qué la escala de Pitágoras suena bastante bien? Bueno, porque efectivamente 3 medios elevado a la potencia 12 me da 129 y algo, y eso no es una potencia de 2, pero está cerca, ¿no? Está cerca de 128, que sí es una potencia de 2. Eso hace que el error sea poco perceptible al oído, pero sin embargo, sí, se percibe realmente. Bueno, justamente, lo que vino después fue tratar de corregir ese pequeño error, esa coma pitagórica. Y eso llevó mucho tiempo. Por supuesto que la historia es sumamente interesante, porque hay distintas maneras de intentar corregir ese pequeño error, pero, pasando por alto unos cuantos siglos, vamos a lo que se llama escala equitemperada, ¿no? Habrán escuchado alguna vez la escala temperada, cuando, por ejemplo, Bach compuso para clave bien temperado. Bueno, esto viene de
los llamados temperamentos, que son como pequeñas correcciones que se hacen a la escala. Bueno, la versión final, que es la que se usa ahora si uno quiere afinar un piano, es la que se llama escala equitemperada, que es como dividir todo en partes iguales. O sea, decir, bueno, si yo quiero que haya 12 notas en la escala cromática, entonces lo que hago es justamente buscarme un numerito que elevado a la 12 me dé 2, porque justamente eso corresponde a la octava. Bueno, y eso se pudo hacer una vez que en la matemática se inventaron los logaritmos, porque justamente para poder construir instrumentos hay que, digamos, lo que se hace es una escala logarítmica, porque digo, dividir en partes iguales, las frecuencias no es que son partes iguales en el sentido de la suma, sino partes iguales en el sentido multiplicativo, por eso se usan los logaritmos. ¿Está bien? Bueno, y esta escala, claro, lo que me dice es que esa constante es la raíz doceava de 2, que es este número, que por supuesto tampoco, uno no lo tiene que tener en la cabeza cuando escucha una canción de los Beatles, pero es interesante porque lo que dice es cuánto vale un semitono en esta escala. O sea, si yo, fíjense, es 1,059, eso quiere decir que si yo quiero pasar de un do a un do sostenido, tengo que multiplicar por ese número. O sea que el do sostenido es casi un 6% más agudo que el do. ¿Está bien? Y para comparar, para ver cómo era la escala pitagórica, fíjense, la fracción pitagórica del semitono es 1,053. Está cerca, pero no es exactamente igual, 1,059 es la otra. ¿Está bien? Bueno, eso explica entonces esa corrección que se hace a la escala pitagórica. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque no solo de escalas vive el músico. O sea, hay un montón de aspectos de la matemática que tienen que ver no solamente con la cuestión material y la cuestión del sonido y la cuestión de eso, de cómo se construye la escala. Hay muchas cuestiones matemáticas que aparecen en las reglas de la armonía, bueno, muchas otras cosas, pero dejando eso de lado, que sería tema para todo un curso, no para una sola plática, vamos a hablar de cuestiones matemáticas que aparecen en la composición musical o en las obras musicales. Por ejemplo, acá voy a mencionar un tema que es muy lindo, que es el de autosimilaridad, ¿no? Ese dibujo que hice ahí es un ejemplo de una curva muy famosa, que ahora les digo por qué se llama autosimilar. O sea, esto en principio es lo que se llama un fractal. Bueno, esta es como la construcción en etapas, digamos. Uno parte de un triángulo, luego cada lado del triángulo lo divide en 3 partes y saca de cada una de ellas como un nuevo triangulito, y repite el procedimiento infinitamente. Entonces, claro, una etapa más avanzada es esto. Y esto es algo famoso, se llama copo de nieve, porque efectivamente la forma que va tomando tiene la forma de un copo de nieve, y en realidad, bueno, aparece en matemática en varios contextos, son curvas así con propiedades muy curiosas, porque, por ejemplo, esta curva, si yo hiciera esto infinitamente, cubriría, digamos, una superficie finita, o sea, una porción finita, acotada del plano, pero la longitud del perímetro sería infinito. ¿Sí? Si les interesa el tema, busquen fractales y la aparición de los fractales en la naturaleza. Hay muchísimos temas muy interesantes que tienen que ver con esto. Pero acá estoy hablando de esto por una noción de, bueno, fractales en la música. Y específicamente acá hablo de autosimilaridad. Esto quiere decir que es una curva que es igual a sí misma, aunque yo la mire con una lupa, digamos, una lupa con cierta escala. Si yo le pongo una lupa con cierta escala a esta curva, veo exactamente la misma curva. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo podrán ver en algunas, por ejemplo, los cuadros de Escher, aquel pintor holandés que tenía también muchas relaciones con la matemática. Él hace este tipo de cosas, ¿no? De figuras que uno las agranda y ve exactamente la misma figura. Bueno, esta autosimilaridad ocurre en la música, y a veces de manera intencional, y a veces se usó la idea para analizar obras antiguas. Por ejemplo, este es un ejemplo de una obra de Bach para cello, que se analizó su estructura rítmica y se vio que había una especie de copo de nieve. Fíjense que el que hizo el análisis le hizo ese dibujito, ¿no? Primero el triángulo, luego estructuras como que van siendo autosimilares. ¿Sí? Esta es una obra conocida, el que conozca las 6 suites de cello de Bach seguramente le suena.
¿no? Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, 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 pam, pa. No voy a ponerme a cantar porque sería ya un desastre esto. Bueno, otro ejemplo de aparición de la matemática en la composición musical. Un compositor húngaro llamado Béla Bartók, muy conocido, usó, aunque él nunca lo dijo explícitamente, pero en muchas de sus obras aparece algo que también, seguramente para muchos de ustedes es conocido. Fíjense, antes de decir qué es lo que aparece, voy a mostrarles un ejemplo, ¿no? De una obra bastante conocida ¿sí? de Béla Bartók, donde si uno analiza toda la estructura de los compases de la obra, y cuenta, bueno, en el primer movimiento aparecen 89 compases. Y bueno, pero en realidad esos 89 se dividen en 55 y 34, donde, bueno, son partes claramente diferenciadas de la obra, y de esos 54, los primeros 34 los instrumentos tocan con sordina, que es para atenuar el sonido, y los siguientes 21 compases sin sordina. Y así sucesivamente uno va viendo que se va como subdividiendo, pero esos números que aparecen en las subdivisiones no son cualquier cosa. Son números que, más de uno los habrá reconocido, son números que corresponden a la sucesión de Fibonacci. Es muy famosa y está vinculada, ahora esperen que, ahí está, es muy famosa y está vinculada con un numerito muy conocido ya desde la antigua Grecia, que es el número de oro. Entonces, si uno, la sucesión de Fibonacci, en donde cada número es la suma de los dos anteriores. Entonces, empieza 1, 1, luego 2, que es 1 más 1, luego 3, que es 1 más 2, luego 5, que es 2 más 3, etc. Si uno divide cada número de Fibonacci dividido por el anterior, eso converge a este numerito que está ahí, 1,618. Bueno, ese es el famoso número de oro, que aparece en la naturaleza, bueno, aparece en el arte griego, se llama Fi porque era la inicial del escultor Fidias. Se supone que, por ejemplo, las proporciones del Partenón estaban basadas en este número, en la escultura griega, ¿no? Las proporciones de las estatuas están regidas por este número. Bueno, y está conectado con, con esta sucesión de números que es la de Fibonacci. En muchas obras de Béla Bartók aparece eso, incluso se analiza a ver si la obra tiene estructura áurea, como se dice. Por ejemplo, uno cuenta los compases y divide por este numerito 1,618 y aparece algún punto culminante de la obra. Bueno, hay como mucho análisis relacionado con este número famoso, ¿no? Que en realidad atraviesa todas las artes, o sea, en la música, pero también en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Bueno, otro ejemplo de un compositor que usa ideas matemáticas en sus obras es Xenakis, que en realidad tiene muchas obras interesantes, y donde usa a veces ideas muy complejas, no solo de la matemática, sino de la física, usa muchas cosas de probabilidades, estadística, obras en donde aparece el tema del azar. Bueno, en este caso es una obra muy interesante que usa elementos de la teoría de juegos. De hecho, esto que ven acá, que es una, bueno, no importa, no hace falta que vean los numeritos, pero esto es una matriz, lo que en matemáticas se llama una matriz. Y si llegan a ver, ahí dice director A, director B, porque esto es como un juego, es la matriz de un juego. Y un juego donde hay dos orquestas enfrentadas, entonces la idea es que esta matriz es lo que se llama la matriz de pagos de un juego. La que dice, depende de quién gane en cada jugada, cuánto le tiene que pagar un jugador al otro. Entonces, ¿cómo se ejecuta esta obra? Bueno, se ponen los dos directores espalda contra espalda y cada jugada o cada movida, digamos, uno de los directores le dice a su orquesta qué tiene que hacer. Y el otro, al mismo tiempo, le dice a su propia orquesta qué tiene que hacer. Y entonces, depende de cómo juega cada orquesta, ganan puntos una o la otra de las orquestas. Y bueno, al cabo de varias jugadas, termina la obra y se determina quién es el ganador. Pero esto quiere decir que en realidad cada ejecución de la obra es diferente, porque cada vez depende de cómo deciden jugar los dos directores. ¿Sí? Pueden escuchar versiones de esta obra, por supuesto que suena extraño, ¿no? Porque los movimientos que pueden hacer las orquestas son, bueno, distintas formas de ejecutar los instrumentos.
Y eso, cualquier versión que escuchen seguramente va a ser diferente de cualquier otra, porque hay una cantidad enorme de posibilidades, ¿sí? Bueno, otro elemento matemático, que esto lo van a ver también como algo bastante difundido en muchos estudios, es la cuestión de las simetrías en la música, ¿no? Una simetría que puede ser, bueno, simplemente como acá, como en el primer ejemplo, es lo que se llama un arpegio, que es, bueno, una misma estructura que va viajando en el tiempo y se mantiene siempre igual, en este caso, por eso traslacional, o sea, estoy trasladando la misma estructura, ¿sí? O, por ejemplo, simetrías de reflexión, por ejemplo, fíjense, aunque uno no sepa música, uno ve que ese dibujito de ese pequeño pentagrama, la línea de arriba es como el reflejo en espejo de la línea de abajo. Hay un eje horizontal que funciona como eje de simetría. O, por ejemplo, en esa escala que uno ve, ¿no? Las notas suben y luego bajan en la última. Bueno, eso hay un eje horizontal que funciona como un espejo. Son simetrías, pero, digamos, de vuelta, de esto hay muchísimos ejemplos, pero un ejemplo que realmente es magnífico de simetría es este que les voy a mostrar ahora. En realidad es una obra de Bach que se llama Canon Cangrejo, y justamente se llama así porque el cangrejo camina, bueno, de costado o para atrás. Y precisamente esto es porque se lo puede pensar como lo que se llama un palíndromo musical. Palíndromo, ustedes quizás lo sepan, es una palabra o una oración que se lee igual de atrás para adelante que de adelante para atrás. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense, esto que muestro acá es una línea melódica, pero que en realidad se toca en conjunto con esta otra línea melódica, esta. Y de vuelta, no hace falta que uno sepa leer música, pero si lo miran atentamente, fíjense, los primeros, no sé, acá empieza con un do, un mi bemol, y acá son las mismas notas que aparecen en la segunda línea, pero al revés. O sea que esto es para tocar con las dos manos del piano, es una línea para un lado y la misma línea para el revés, para el otro lado, digamos, y suenan al mismo tiempo. Y lo que es notable es que eso suena, y realmente se escucha y suena bien. O sea, como Bach logró que eso tenga una armonía que haga que suene bien. Y de hecho tengo el ejemplo acá, a ver si logramos, si funciona bien ahora también. Esto es simplemente un video que me gusta porque, a ver, esperen que internet está... Bueno, antes funcionó, pero ahí está. Escuchen. Bueno, no se escucha. Ahí está. Esa es la línea que mostré antes, ¿no? Vamos a escucharla una vez entera. Ahora la misma línea, pero al revés. Y ahora las dos juntas. Bueno, ya luego el video sigue, es muy lindo porque luego lo pone en una banda de Moebius. Si pueden, después véanlo entero. No quiero ahora dedicarle más tiempo a esto, pero es realmente muy interesante. O sea, realmente el trabajo de Bach, de poder escribir esa línea que se lee igual, ¿no? O sea, una línea
que luego leída al revés, y que las dos juntas suenan así de bien, bueno, solo Bach puede hacer algo así. Bueno, siguiendo así con ejemplos de simetría, en el siglo XX, un compositor muy importante llamado Schoenberg, propuso un método de composición musical que dio lugar a lo que se llama dodecafonismo, que es una técnica, digamos, una manera de componer, en donde justamente la idea es muy interesante, es que no se compone en una tonalidad, como cuando uno dice, no sé, compongo una canción en do mayor, o en sol menor, por decir algo. No, aquí no hay una tonalidad definida, sino que en realidad cada una de las 12 notas tiene como la misma importancia, no hay ninguna que domina sobre las otras, digamos. Bueno, y para eso estableció unos axiomas matemáticos. Y justamente ahí las simetrías tienen una importancia, o sea, en realidad acá hay algo que tiene que ver con la llamada teoría de grupos en matemática. Digamos, uno define una serie donde aparecen las 12 notas de la escala cromática, y luego esa serie la invierte, y luego de alguna manera establece una simetría, como si fuera un espejo, ¿no? Se llama inversa, y luego la inversa retrógrada, que sería esa inversa, pero de vuelta, tocada de atrás hacia adelante. Y con eso, de vuelta, si quieren, pueden escuchar alguna obra de Schoenberg donde aparezcan ejemplos de cómo se aplica esta técnica en la composición musical. ¿Sí? Pero, por supuesto, como estamos solamente conversando un rato, no puedo tampoco extenderme mucho, sí quería como último tema comentar algo relacionado con el ritmo, que el ritmo también tiene muchísimos componentes matemáticos, y acá yo le puse a moverse con Euclides, porque justamente la idea es que son ritmos, pero que provienen de un algoritmo, que es el algoritmo de Euclides, ¿sí? Que en realidad, o sea, Euclides, bueno, además de conocerlo por los elementos, especialmente por la geometría euclidiana, en realidad, bueno, sus elementos contienen un montón de otros resultados matemáticos, entre otros, el llamado algoritmo de Euclides, que es la división habitual de los números. Cuando uno dice, si quiero dividir un número, tengo el dividendo, el divisor, un cociente y un resto, ¿sí? Bueno, el algoritmo de Euclides es el que me dice cómo aplicar esto repetidamente para obtener lo que es el máximo común divisor entre dos números. Por supuesto que no hace falta que uno se acuerde o que le interese especialmente todo esto, pero, esperen. Pero acá puse un ejemplo simplemente por si alguien lo quiere recordar. Si quiero encontrar el máximo común divisor entre 159 y 21, aplico sucesivamente este método de dividir, ¿no? Primero divido por 21, me queda 7 de cociente y 12 de resto. Luego hago lo mismo. El 21 lo divido por 12, me queda 1 de cociente y 9 de resto, etcétera, etcétera, hasta que al final se me termina, me queda 0, y ahí quedó establecido que el máximo común divisor entre los números es 3. Bueno, insisto, no importa mucho, no tiene tanta relevancia. Lo que sí tiene relevancia es que este mismo método se puede aplicar para generar ritmos. ¿De qué manera? Bueno, a ver, supongamos que o sea, la gracia es la siguiente, uno dice, en la música, o sea, ¿qué es un ritmo? Pensemos en algo muy simple, uno puede tener lo que se llama pulso, o sea, el pulso es simplemente el tiempo marcado, digamos, de manera regular. Y en ese pulso, yo quiero marcar algunos tiempos con acento, o sea, algunos tiempos van a ser más fuertes. ¿Eh? Bueno, la idea de esto es, claro, esto es muy fácil si yo, por ejemplo, imagínense que tengo, no sé, 8 tiempos y quiero poner 4 acentos. Bueno, es muy fácil porque la división da exacta. Voy a poner uno sí, uno no. ¿Está bien? Ta, 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 ta. Eso sería como la manera regular. Ahora, si la división no es exacta, ya no es tan evidente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo que estoy desarrollando es, yo tengo 17 tiempos en total y quiero poner 7 acentos. ¿Cómo hago para que sea lo más regular posible? Bueno, la idea, yo marqué con 1 los tiempos acentuados y con 0 los tiempos sin acentuar. Bueno, la idea se hace aplicando este algoritmo de Euclides. Y fíjense, primero divido. 17 dividido 7 me da 2 y el resto es 3. Por eso acá puse
7 columnas donde aparecen, o sea, primero tengo todos los 7 unos y los 10 ceros, los tengo ahí separados en 2 grupos. Entonces, de esos 7 ceros, como el cociente, digamos, como tengo 7 tiempos, digamos, y el cociente me dio 2, voy a formar 2 filas donde puse unos y abajo los ceros. Y me quedaron 3 ceritos separados que son justamente el resto. Bueno, ahora vuelvo a aplicar la división. 7 es 2 veces 3 más 1. Por eso, lo que hago es, fíjense, los 3 ceritos los puse abajo, luego divido en 2 grupos, porque justamente el nuevo cociente me dio 2, ¿está bien? Y ahora esto que me quedó acá, estas 2 filas las puse abajo. Entonces me quedó finalmente esto. Entonces, claro, se lee de arriba hacia abajo, como si fuera un escrito japonés. Entonces, lo que me queda es, fíjense, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Está bien? Uy, uy, uy. Entonces, fíjense, el resultado final está escrito abajo de todo, así en horizontal, ¿no? Y quedaría algo así. Ta, 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 ta. ¿Ven? Ahí aparece la pequeña irregularidad al final, ¿no? Porque venía siempre siendo 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí retomo. ¿Está bien? Bueno, esta manera, o sea, por más que parezca una manera un poco extraña de hacer la división de los tiempos, justamente lo que se vio es que esta manera euclidiana de generar ritmos aparece en casi todas las músicas populares. De hecho, por ejemplo, si uno lo hace empezando con 3 y 2, que sería muy fácil, una cuenta sale inmediatamente, eso genera ese tiempo, 1, 0, 1, que sería ta, 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 ta. ¿Bien? Eso, por ejemplo, aparece en la cueca, que es una danza folclórica de Argentina, de Chile. Por ejemplo, a ver, si lo hago con 7 y 3, a ver si lo reconocemos. Esto sería ta, 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 pam, param, pam, 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 param, pam, 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 money. No sé si reconocen la canción de Pink Floyd. Bueno, justamente eso es en un compás irregular. Cuando lo ven escrito, la música, van a ver que está escrito en compás de 4 y 3. 4 por 4 y 3 por 4. Bueno, porque en total son 7 tiempos. Y otro ejemplo famoso, un poco más erudito, si hago el ritmo euclidiano que corresponde a hacer 11 dividido 5, eso me da un ritmo que es así. Pam, 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 pam. Bueno, eso aparece en una obra que se llama Cuadros de una exposición, una obra de Mussorgsky, y hay una promenada, un paseo, porque digamos, son distintos cuadros, cada una de las partes de la música corresponde a un cuadro diferente, y cuando va paseando entre cuadro y cuadro aparece esta promenada, este paseo, y que es así. Pam, 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 para, pam, param, pam, 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 pam. ¿Está bien? O sea, ese pam, pam, que no está acentuado, justamente corresponde a los 2 ceros que aparecen juntos al final. ¿Sí? Pero bueno, creo que ya hablé bastante, es tiempo de irnos con la matemática a otra parte. Les agradezco, por supuesto, la atención, y desde ya que estoy... uy, esperen que... A ver, estoy dispuesto a... No sé qué pasó, que no puedo volver. Ahí. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Bueno, quería directamente ya cerrar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí aparece. Eso es. Bueno, les agradezco muchísimo. Sí, ya. Literalmente con la matemática a otra parte, por eso quería cerrar también la pantalla, pero desde ya que estoy dispuesto a cualquier consulta, comentario. Bueno, vamos a iniciar, doctor. Como se tienen que retirar los de la Facultad de Ciencias porque están en clase, entonces vamos a abrir el micrófono primero para los que están en el salón, unos 10 minutitos, y ellos ya se van a retirar, y posteriormente ya van las preguntas de chat y de Facebook. Perfecto, excelente. Adelante, doctor.
Y van a preguntar a algunos estudiantes. Buenas tardes, soy Hugo Amaya, estudiante del primer semestre de la Facultad de Ciencias Exactas. Y me pareció muy interesante esta plática porque tenía otro concepto de los músicos, que era como agarraban una guitarra y ya, o que los compositores empezaban a tocar notas y decían, ah, esto suena bien, y se ponían a escribir su música ahí con su pentagrama, pero pues al ver tanta matemática en las notas, en la canción del cangrejo de Bach, la simetría y todo eso, pues fue muy impresionante, algo que no me esperaba absolutamente nada de la música. Tantas matemáticas en un pedacito de música, fue pues muy padre. Gracias por su plática. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Humberto, yo soy maestro en composición musical y soy estudiante de matemáticas aquí en la facultad. Entonces, bueno, primero felicitarlo, doctor, por la exposición. Y bueno, quizás tendré alguna pregunta que hace unos días comentaba con uno de mis profesores, el doctor, sobre, por ejemplo, la música de Silvestre Revueltas, compositor mexicano de la primera mitad del siglo XX, muy importante, y además oriundo de aquí del estado de Durango, sobre el uso de los compases llamados irregulares, ¿no? En su obra Sensemayá, donde comentábamos con el maestro Eduardo que la escritura quizás no era lo más clara matemáticamente hablando cuando presentaba un compás de 5/8, ¿sí? En la obra. Entonces ponía 5/8 y medio como si fuese un exponente casi sobre la fracción, lo cual nos parecía un poco, pues no muy correcto, ¿no? Aunque los músicos entendemos que ese medio se refiere a un 16avo. Pero bueno, quizás la pregunta es ¿qué propuesta podríamos buscar para mejorar ese tipo de escritura un poco ambigua, ¿no? Matemáticamente hablando. Sí, sí, sí. No, claro, si fuera un exponente estaríamos en problemas porque sería un compás irracional, lo cual, pero bueno, sí, no, a ver, el tema de la escritura musical es un problema que por supuesto que no está del todo resuelto, o sea, uno a veces no, digamos, la notación musical no permite escribir cualquier cosa que a uno se le ocurra, pero en ese caso, digamos, el problema de la ambigüedad, creo yo que en ese caso, si efectivamente se refiere a medio, digamos, es simplemente cuestión de siempre tomar la unidad menor, ¿no? Como para, ¿sí? Digo, directamente escribir en 16avos, entonces si fuera, ¿no? Si fuera, eso ¿qué querría decir? Querría decir que son 11 16avos, ¿no? Lo que quiso poner seguramente. Y sí, o sea, pero después está el tema de que, bueno, en la música, una vez los tiempos no duran siempre lo mismo, aparecen los rubatos y aparecen un montón de otros elementos que, bueno, la notación musical hace lo que puede, digamos, ¿no? Pero sí, todo el tema de los compases irregulares es sumamente interesante, porque además aparecen cuestiones matemáticas interesantes ahí. Por ejemplo, bueno, no quiero aburrirlos, pero justo hace poquito escribí alguna cosa sobre esto, y por ejemplo, no sé, por ejemplo, tiene relación con la aparición de los números primos en la secuencia de los naturales, ¿no? O sea,
hay como conexiones muy, muy interesantes que se pueden hacer con esto. Un momentito. Buenas tardes, mi nombre es Florentino, también soy estudiante de primer semestre de la Facultad de Ciencias Exactas. Y yo tengo una duda con el círculo de quintas. ¿Sirve para otra cosa más que para hallar las notas de una escala? No, está bien la pregunta, o sea, como visualización es algo bastante importante y precisamente es importante cuando uno empieza a entender las cuestiones que tienen que ver con la armonía, porque justamente ¿qué es un acorde? Un acorde, digamos, es un cierto conjunto de notas que, bueno, están puestas y que suenan supuestamente de manera armónica. Entonces, si uno quiere formar los distintos acordes, por ejemplo, un acorde de do mayor correspondería a poner do, mi y sol, esas tres notas. Está compuesto por una tercera mayor y una tercera menor. Bueno, esos son los intervalos que componen el acorde mayor. Ahora, ¿cómo se representa eso en el círculo de quintas? Bueno, es simplemente un polígono. O sea, uno marca en ese círculo de quintas, por ejemplo, el do, marca el mi, que correspondería a una tercera, y marca el sol. Entonces eso es un triángulo. Y bueno, digamos que cualquier secuencia de acordes es como una secuencia de polígonos. Entonces los acordes así se empiezan a entender como polígonos sonoros, como decía Jenaki justamente. ¿Sí? Eso. Pero es una visualización, no es que tenga una utilidad de práctica, pero sí como manera de entender lo que se está produciendo y cómo son, por ejemplo, uno entiende el tipo de polígono determina distintos tipos de acordes. Entonces, por ejemplo, el acorde mayor y el acorde menor son triángulos semejantes. Lo que pasa es que en el acorde menor es al revés, primero aparece la tercera menor y luego la tercera mayor. Entonces el triángulo es el mismo, pero está como invertido. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sirve para entender las relaciones que hay entre las notas de un acorde, por ejemplo. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que también por cuestiones de tiempo, serían, creo que todas las preguntas de aquí parte de la Facultad de Ciencias Exactas. Los estudiantes, les digo, le comento al doctor Pablo, son estudiantes de la carrera de Matemáticas y de la carrera de Matemáticas Aplicadas. Y bueno, pues agradecer muchísimo el espacio que nos dieron. Ojalá el doctor Pablo pronto pueda también darse una vuelta por acá y platicarnos en persona todas estas cosas. Está la invitación abierta. Y pues agradecerle al Fondo de Cultura el apoyo y el que nos haya permitido estar escuchando esta plática pues súper interesante y que muestra pues esta interrelación que hay entre matemáticas y en este caso particular la música, aunque en realidad pues las artes están llenas de matemáticas también, ¿no? La parte estética. Es interesante, por ejemplo, la teoría de grupos, ¿no? Interviene muchísimo también en la parte de matemáticas y de la música, perdón, y bueno, pues creo que por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias a la feria y que tengan un gran éxito en todas las actividades que tienen todavía por delante. Muchísimas gracias por esta invitación para el Fondo de Cultura. Y pues nos separamos ahora de ustedes y nosotros proseguimos con las preguntas de los compañeros que ya las realizaron por chat y por Facebook. Muchísimas gracias de verdad. No, al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Felicidades. Hasta pronto. Bueno, doctor, muchas gracias. Me voy a permitir tomar la palabra en esta ocasión para comenzar con las preguntas que vamos a estar realizando a través de este chat de Zoom. Antes de empezar con ello, me gustaría agradecer a todos los muchachos que se conectaron con nosotros del grupo 525 de la Prepa 5, también a los muchachos del plantel Conalep, Veracruz 2, Gustavo Madero 1, Alcarrizo,
Mérida 2 también, Culiacán 4, un saludo por allá, Iztacalco, Iztapalapa 5, Tlalpan 2, a los muchachos del grupo 112 de Saltillo, también de Paraíso, Tabasco, un saludo, y pues a todos los que se me están pasando, pero ya saben que estamos muy, pero muy agradecidos con su presencia. De acuerdo, doctor. Tenemos ya algunas preguntas que se hicieron durante su charla, y me gustaría comenzar con esta. De Héctor Damián González pregunta, ¿quién fue el primero en relacionar la música con las matemáticas, en su opinión? Bueno, en lo que se conoce como música occidental, Pitágoras, o sea, el que realmente hizo un trabajo serio, digamos, de investigación sobre la teoría musical y su relación con la matemática, Pitágoras. De acuerdo. Y bueno, la segunda pregunta sería de César Osvaldo. Aquí me parece que serían megahertz, pero bueno, ¿cuál de todas las notas es la que emite la mayor frecuencia de megahertz? O bueno. No, a ver, justamente es infinito, o sea, matemáticamente lo que pasa es que hay, digamos, hay un umbral de audición, o sea, uno ya deja de escuchar a partir de cierto, y eso depende también de cada uno, cuál es el umbral de audición, pero digamos, es infinito porque uno puede, digamos, ir aumentando la frecuencia cada vez más y cada vez va a dar notas más agudas, o ir bajando la frecuencia cada vez más y cada vez va a dar notas más graves, pero no hay una nota que sea la última, digamos. Sí, claro, como usted comenta más bien, hay un umbral de audición en el que nosotros ya, bueno, yo siento que cuando ya son muy, muy, pero muy bajas, no los escuchamos, pero los podemos sentir, ¿no? Como vibraciones, y ya cuando son muy altos, pues bueno, se los dejamos a los animales con mayor capacidad auditiva. Por ejemplo. Uh-huh. Bien. De acuerdo, esta pregunta es muy interesante. Es de Josué Vidal, pregunta, ¿los conocimientos de matemáticas son obligatorios para crear música? Digamos, para mí, si yo pudiera recomendar, por supuesto que le recomendaría a todo el mundo que aprenda matemática, pero digo, no es que sean obligatorios. Hay músicos que, digo, me refiero a músicos en el sentido de la música así, digamos, de la música más elaborada. Hay músicos que no sabían o declararon no saber nada de matemática, pero sin embargo uno percibe que tiene como una intuición matemática. O sea, digo, no hace falta. A ver, en el caso de Bach, por ejemplo, Bach daba clases de matemática. Ahora, no es que sea indispensable saber matemática, pero yo creo, las veces que mi maestro de música, él decía que no sabía nada de matemática, sin embargo, hay un pensamiento matemático cuando uno aprende justamente todas las reglas de la música, cuando uno estudia armonía, cuando uno estudia la simple escritura musical, es muy matemática. Sí, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues la siguiente pregunta sería de Michelle Piña. Ella pregunta, ¿el teorema de Pitágoras tiene algún significado musical, además del matemático? No, a ver, la verdad que no le encuentro una relación muy directa. Sí le encuentro a un teorema famoso que sí le encuentro una relación musical, que es un poco lo que uno experimenta, es el teorema de Tales. Porque el teorema de Tales justamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice que si uno tiene varias líneas paralelas y corta con otro conjunto de líneas, se van a respetar las proporciones. Bueno, en la guitarra, por ejemplo, uno tiene las cuerdas y las líneas paralelas, que son los llamados trastes, ¿no? Los que van marcando los distintos casilleros, justamente, que corresponden a dividir proporcionalmente las cuerdas. Y bueno, las proporciones se mantienen. Entonces, por eso las cuerdas determinan relativamente los mismos intervalos, ¿no? Ok. Y bueno, pues continuemos con la siguiente pregunta de David González. ¿Cómo podemos ocupar la relación música-matemáticas en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos? Ocupar o, bueno, utilizar la relación que tienen la música y las matemáticas en la vida cotidiana. Esa es su pregunta. A ver, bueno, es un poco como antes preguntaron si el músico tiene que aprender matemática. No es que uno explícitamente a lo mejor va
va en el día a día, digamos, a experimentar esas relaciones, pero simplemente si uno escucha una música y marca el compás, o si uno, por ejemplo, quiere eso, precisamente uno dice, bueno, quiero en realidad componer una canción y le quiero poner acordes, bueno, yo necesito tener alguna relación, o sea, alguna idea de las relaciones que hay entre las notas y por qué suena mejor una nota con otra. Entonces, en el fondo estoy haciendo un ejercicio matemático al componer. ¿Sí? Por eso digo, no sé si es el día a día o, digamos, en los que no son músicos, y no sé, bueno, no es que lo experimente como una cosa tan tangible. Si yo escucho música por la radio, por ejemplo, bueno, no es que me pongo a hacer cálculos matemáticos. Pero yo creo que en algún terreno así inconsciente esa relación opera, ¿no? De la música y la matemática. Genial, genial. Muy bien, doctor. Pues continuemos con la siguiente pregunta. ¿Usted conoce a Luis Alberto Spinetta? Claro que sí, por supuesto. Sus compases, bueno, pregunta Adrián Medel Ortega. ¿Sus compases son más complejos por la forma en que toca o es igual a los demás músicos? ¿Cuál es la diferencia de sus compases con el resto de la música que no es tan compleja? En realidad, a ver, no tiene que ver con la forma de tocar. Spinetta experimentó en varios terrenos, o sea, digo, desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista poético, él, digamos, amante del surrealismo, entonces como que incorporó elementos muy especiales a sus letras. Pero después en la música también, como que investigó y probó distintas cosas, entonces hay, por ejemplo, armonías especiales que a veces él usa, que son muy reconocibles, y dentro del campo de la rítmica también tiene algunas composiciones donde aparecen irregularidades. Por eso no es por la forma de tocar, sino que para mí es parte de su, digamos, de su investigación estética, ¿no? Genial, genial, genial. Doctor, llegamos a la pregunta de María José Peinbert Beltrán. Ella pregunta, ¿las matemáticas se utilizan en todos los géneros musicales? No, a ver, de vuelta es un poco lo mismo de antes. Por un lado, o sea, sí es como un hecho que la matemática interviene, o sea, tiene que ver con la acústica, tiene que ver con las reglas de la armonía. Ahora, de ahí a que si yo voy a componer, no sé, cualquier pieza musical, de ahí que la vaya a usar la matemática, y no, yo voy a usar la escala musical y a lo mejor nunca estudié cuál es la relación que tiene esa escala con la matemática. Entonces, sí, por eso digo, cuando uno escucha una música, cualquier música sencilla, bueno, no quiere decir que el compositor haya empleado explícitamente la matemática. Pero en el fondo la emplea, digamos, aunque sea de segunda o tercera mano. Es como si yo digo, no sé, el albañil que está construyendo una casa, para medir y para que el ángulo de las paredes sea un ángulo recto, y bueno, utiliza una plomada y en el fondo utiliza el teorema de Pitágoras, porque toma una cuerda, y una cuerda que mide 3, otra que mide 4, otra que mide 5, y ahí comprueba que el ángulo es recto. Quizás él nunca escuchó hablar de Pitágoras, simplemente su maestro albañil le enseñó a hacerlo de esa manera, pero está usando la matemática. Bueno, con la música pasa algo parecido, ¿no? Sí, sí. Genial, genial. Bueno, pues la siguiente pregunta me gustaría hacerla antes de pasar a las preguntas de Facebook. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, volvemos, si es que todavía hay tiempo, doctor. Pero bueno, esta pregunta va antes de pasar a las preguntas de Facebook. Andrea Aquino Jiménez nos pregunta, ¿qué significan los números en las matemáticas? Bueno, a ver, en realidad eso es ya bastante más profundo, y uno puede hablar un buen rato de este tema, ¿no? O sea, en principio el número es como la base de casi todo, el comienzo de casi toda la matemática, al menos históricamente. Bueno, lo primero que uno hace es aprender a contar, y después se va desarrollando todos los conceptos matemáticos, ¿no? De hecho, hay un matemático llamado Kronecker que dijo, Dios creó los números naturales, el resto es obra del hombre, ¿no? Como entendiendo que
bueno, ahí se refería a una cuestión filosófica, a la intuición kantiana, bueno, ya no viene tanto al caso, pero vale. a lo que voy es a que sobre el número natural, en realidad se construye toda la matemática. Es como el concepto básico y casi indefinible, o sea, casi como que uno naturalmente asume el número natural, por decirlo de alguna manera. Genial, doctor. Bueno, pues le voy a ceder la palabra a mi compañera Adriana Mis, quien se está haciendo cargo entonces en estos momentos de las preguntas de Facebook. Adelante, por favor, Adri. Gracias, Aldair. Pues antes que nada, doctor, muchas gracias por su charla, súper interesante. Y agradecemos a través de nuestro Facebook Live a todos los que se conectaron, que fueron alrededor de 120 personas a través de Facebook Live. Y realmente agradecemos a todos los CONALEPs que asistieron, Saltillo, Magdalena Contreras, Comalcalco, Mérida, a los que se conectaron de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, muchas gracias. Y bueno, nada más tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook, doctor, que es de Darían, y la hace de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, y dice, ¿en qué consiste el concepto de autosimilaridad y cómo puedo identificarlo? Muy bien. Autosimilaridad, en realidad, bueno, como la palabra justamente dice algo así como algo que es similar a sí mismo, pero justamente con esa similitud, lo que está expresando específicamente es una propiedad que tienen algunos objetos, de que cuando uno lo agranda con cierta escala, vuelve a aparecer el mismo objeto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, yo presenté el llamado copo de nieve. Bueno, si el copo de nieve yo lo aumento en una proporción de 4/3, voy a ver exactamente la misma curva. Entonces, en ese sentido es autosimilar. Son como estructuras donde si uno le pone una lupa, vuelve a ver la misma estructura. Por ejemplo, en la música, yo conté ese ejemplo de Bach, pero hay otra obra de Bach, por ejemplo, donde uno toca la pieza y suena, bueno, escucha y suena la pieza, muy, muy linda. Ahora toco una de cada 2 notas. En lugar de tocar todas, toco la mitad de las notas. Y uno escucha y vuelve a sonar la misma pieza. O sea, lo que escucha es esencialmente lo mismo. Y ahora toco una de cada 4 notas. Y vuelve a sonar y suena la misma pieza. Bueno, eso sería una estructura autosimilar en la música, ¿no? Como que si digamos, es como eso, tocar una de cada 4 es como si yo le cambiara la escala. Y de pronto veo que la estructura es la misma. En ese sentido se habla de autosimilaridad en la música. Y aparece en muchos contextos diferentes, ¿no? No sé, los cristales, o sea, en el estudio de objetos de la naturaleza, el concepto ese es como muy importante también. De acuerdo, doctor. Y bueno, justo acaban de preguntar, deme un segundo, por favor, porque ya se me perdió el comentario. Sebastián Pacheco pregunta, ¿cuántos tipos de matemáticas existen en una canción? Tipos de matemática. A ver, matemática, uno podría decir, o las matemáticas, si uno le quiere llamar en plural, uno podría pensar que la matemática es una sola cosa, digamos, pero en realidad uno podría hablar de ideas matemáticas o teorías matemáticas. Eso sí, pueden aparecer varias ideas diferentes ¿no? en una sola pieza, así como dije. A ver, no es que sea lo más frecuente, pero digamos, compositores que usaron matemática, a veces usaron más de una idea matemática. Xenakis, por ejemplo, usaba, por ejemplo, no sé, teoría de probabilidades, y en esa misma obra aparecía tal vez algún otro elemento de la matemática. ¿Sí? De acuerdo, doctor, pues como en todo, ¿no? La aplicamos a lo mejor, pues, súper inconscientemente, pero es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, Así pues es. a través de Facebook son todas las preguntas que realizaron, y pues agradecemos su participación en esta charla, doctor. Aldair, te regreso la palabra. De acuerdo. Muchas gracias, Adri. Doctor, aquí hay una pregunta que no es que ella me agarró en curva, por así decirlo, de Michelle CR. Ella pregunta, ¿qué es un algoritmo creativo y cómo se relaciona con el ser humano? Bueno, a ver,
hay, a ver, un algoritmo a grandes rasgos es como una receta, digamos, una serie finita de pasos para llevar a cabo alguna tarea, ¿no? Un programa de computación es un algoritmo. Ujú. ¿Sí? Una receta de cocina, bueno, se puede pensar como un algoritmo, aunque no, es verdad que no sale siempre igual. A mí, por ejemplo, agarro una receta de un gran cocinero y a lo mejor me sale horrible, pero a grandes rasgos sería eso, una serie de pasos. Ahora, en la creación artística en general, existen algoritmos, o sea, como maneras de generar piezas, ¿no? De cierta arte. O sea, por ejemplo, la escritura, en poesía, la escritura automática, hay como, digamos, juegos compositivos. Y así ocurre lo mismo en la música. En la música existen algoritmos que permiten crear obras musicales. Y bueno, no me acuerdo era cómo se relaciona con qué era la pregunta. Se relaciona con el ser humano. Ah, con el ser humano. Bueno, ahí claro, entiendo la pregunta en el sentido de que uno dice, bueno, si genera, imagínense que me invento un programa de computadora que es capaz de componer música. Entonces, claro, esa música que escucho, y bueno, uno pensaría que está alejada del ser humano en el sentido de que la compuso una máquina. Pero bueno, un humano escribió el algoritmo, así que en el fondo no es posible, digamos, desentenderse de la participación humana en esa creación, ¿no? De acuerdo, doctor. Bueno, ya nos ha comentado un poco al respecto, pero Héctor Damián González Cruz nos pregunta, un poco como para reforzar esto, ¿cuál es la relación que hay entre Pitágoras, la música y las matemáticas? Bueno, en realidad ahí volvemos al comienzo de nuestra charla. O sea, se suele decir que Pitágoras fue el primer teórico de la música. Entonces, el tema es que, como dije así un poco al pasar, pero en realidad es como todo un tema, para Pitágoras esta relación era como fundamental, o sea, todo en el universo estaba conectado. Por eso cuando uno habla de armonía, entiende la armonía como armonía de la música, pero también había una armonía de las esferas, una armonía, según él, los cuerpos celestes tenían relación con la música, y de hecho esto es algo que no fue una locura de Pitágoras aislada, sino que por mucho tiempo se buscó esa especie de armonía universal. Kepler, por ejemplo, calculó, es muy interesante, búsquenlo porque es algo realmente interesante, él estudió, digamos, justamente las frecuencias que correspondían a los distintos planetas del sistema solar, una especie de coro planetario, ¿sí? Y es muy interesante porque, bueno, después finalmente esa idea como quedó abandonada, pero yo creo que en el fondo nunca la humanidad dejó del todo de lado la idea pitagórica de esa especie de armonía universal, como que de alguna manera se sigue buscando algo que conecte entre sí todas las cosas del universo. Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues a colación queda muy bien esta frase que nos compartió Andrea Aquino Jiménez, que nos dice, la música se clasificaba antes como una ciencia y la usaban para explicar las órbitas de los planetas y las estrellas. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, precisamente la música era una parte del llamado quadrivium, las 4 vías del conocimiento, y que en realidad, a ver, era como una rama de la matemática, ¿no? Las 4 vías que eran la teoría de números, la geometría, la astronomía y la música. Entonces era como parte de ese todo y era como una parte de la matemática. De acuerdo, doctor. Pues en esos momentos no tenemos más preguntas del chat, pero yo le quería preguntar, ¿qué opina usted de la música de la India? Porque estamos muy acostumbrados como a cierta base rítmica, ¿no? 4x4 sobre todo y más en la actualidad. ¿Qué opina usted de este tipo de música que rompe con este esquema totalmente? Sí, no, bueno, rompe no solo con el esquema rítmico, es cierto, pero también la cuestión precisamente de la escala, ¿no? Aparecen, digamos, es una escala, hay escalas de diferentes notas, con microtonos, o sea, ¿no? En lugar de simplemente tener tonos y semitonos y formar la escala cromática de 12, hay escalas de muchas más notas. Sí, claro, en la música de la India se ven muchas de estas cosas. Y son, bueno, claro, matices a los que no estamos acostumbrados, ¿no? O justamente estructuras rítmicas o incluso melódicas que son diferentes a lo que nuestro oído occidental está acostumbrado. Y no, es muy interesante, claro. Sí.
Bueno, nada más quería compartirles este mensaje que nos dejó Joana Montserrat Vaca Garibay hace un rato, donde nos comenta que el tono es la mayor distancia que existe entre dos grados conjuntos de la escala diatónica. Y bueno, pues no tenemos más preguntas. No sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta. Adri, ¿tenemos alguna otra pregunta nueva en el Facebook? Pues, No. pues, doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta ocasión. De mi parte es todo. Así es que yo le cedo la palabra a mis compañeros. Pues muchas gracias, doctor. Si no hay nada más, pues aquí nos despedimos. Adiós, chao.